Dice así la Sagrada Escritura, Lucas capítulo 23, versículos 50 al 56. Ese es el texto que expondremos el día de hoy. Había un hombre bueno y justo. ¿Cómo se llamaba? José. Era miembro del Concilio Supremo Judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada, ¿cómo? Arimatea. Y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. ¿Cuándo sucedió eso? Por la tarde, el día de preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de descanso. Así que descansaron, como lo ordena la ley. Lo último que se escuchó fue un grito: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esas palabras dio su último suspiro. Un oficial romano, el encargado de la ejecución, ante lo que había visto, sencillamente adoró. Tinieblas desde el mediodía, el sol desaparecido, el velo del templo que se rasgó por la mitad. Todo esto lo llevó al asombro, a adorar. Y creyó. Las multitudes que habían venido para el espectáculo de la crucifixión regresaron a sus casas con dolor, con gran dolor ante su estupidez. Los amigos, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Ese pudo ser el final. Ese pudo ser el final. 3 hombres muertos colgados en una cruz, para que se los comieran las aves carroñeras. El espectáculo del imperio para los sediciosos, para que esos rebeldes escarmentaran, dejarlos clavados, colgados en esa cruz. Pero era un rey quien había muerto y merecía un entierro real. Pero ¿quién osaría desafiar al imperio y realizar el sepelio? Hoy hablaremos de 2 personajes que manifestaron sus acciones de valor, acciones valerosas, hasta el final. Hoy también, ustedes, hermanos, en casa, y nosotros aquí, tendremos que definir cómo lo queremos hacer, si de cerca o de lejos. Entonces, para que nuestras acciones con la fe se mantengan hasta el final, concretemos algunas de esas acciones para que a su vez ellas inspiren a otros a ponerlas en práctica. Veamos los personajes entonces. En primer lugar, José de Arimatea. Todos los evangelios,
tanto los sinópticos como el Evangelio de Juan registran el suceso de este hombre. Ese que tuvo la osadía de pedirle a Poncio Pilato el cuerpo del Señor. Recuerden, lo habían ejecutado como sedicioso, como subversivo, como criminal. Por tanto, era un enemigo del imperio y también un enemigo de los judíos. Y quien se mostrara deferente con ese crucificado, con ese cadáver, de inmediato se convertía también en enemigo del imperio. Miren el riesgo, miren la osadía de este José de Arimatea. Corría el mismo peligro de ese que estaba crucificado. Posiblemente también ser ejecutado. ¿Quién era este José? Juan nos dice que era un discípulo clandestino de Jesús, que era un discípulo secreto, creo que como muchos de los que andamos por estas épocas. Es decir, que tenía una relación con Jesús, pero nadie lo sabía. ¿Cómo abundan este tipo de discípulos en esta época? Pero además era miembro del Concilio Supremo de los Judíos. Es decir, que 71 personas que manejaban todo el Estado de Israel, ahí José de Arimatea tenía una silla. Era miembro del Sanedrín judío. El Sanedrín era aquel que manejaba todos los asuntos civiles, penales, religiosos. Todo lo que pasaba en la política de Israel pasaba por las manos de ese concilio. Y José de Arimatea era un hombre rico, como dicen algunos de los otros evangelios, y tenía un lugar allí, en ese Sanedrín. Todo lo interpretaban a partir de la Torá. Se nos dice que era bueno, es decir, que gozaba de reputación y testimonio. Pero más aún, era un hombre justo, es decir, obediente a la ley de Dios y coherente con ella, que obraba con equidad. Por eso no estuvo de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros miembros del Consejo de Israel de ejecutar a Jesús. ¿Ustedes se imaginan esas discusiones en ese concilio? Argumentando a partir de la ley cuáles eran las culpas, cuáles eran las responsabilidades de ese hombre llamado Jesús. Ese hombre que se atrevía a desafiar, según los sacerdotes, la misma institucionalidad judía y que se convertía en un peligro para Roma, naturalmente. ¿Cuántas veces se debió levantar y decir, no estoy de acuerdo con la ejecución de ese hombre? Me imagino que aún, de alguna manera, también los otros que sí querían llevar a cabo la ejecución, ¿cuántas cosas debieron decir? ¿Es que usted es uno de ellos? ¿Es que usted también es discípulo de ese? Y tener que morderse la lengua y querer decir, sí, yo soy discípulo, pero por su propio riesgo, por la vida, tener que callar y decir, la ley dice que esto no es justo, que lo que vamos a hacer o lo que ustedes proponen hacer no es justo. Esa justicia seguramente fue la que le llevó a no estar de acuerdo con esas acciones. Otro elemento que se destaca era que esperaba la venida del reino de Dios.
Y Lucas, especialmente en todo su evangelio, habla de una cantidad de personas que esto lo tenían absolutamente presente. ¿Qué era eso de esperar la venida del reino de Dios? Era esperar la manifestación del día del Señor, cuando les liberaría y pondría a Israel nuevamente a la vanguardia de las naciones del mundo, Él gobernando para toda la humanidad. Esto era lo que esperaba José. Era un convencido de que ese día vendría. No deja de ser extraño. Y por eso tenemos que preguntarnos, ¿por qué corrió el riesgo de enfrentar a Pilato y pedir el cuerpo del Señor? No existe un diálogo registrado de Jesús y de José de Arimatea en ninguna parte de la Escritura. Nada de lo que hablaron en la clandestinidad está escrito. Pero me imagino que sus inquietudes debían ser muy parecidas a las de su colega Nicodemo, otro que también esperaba la manifestación del reino de Dios. Y ese fue un poquito más osado y vino en la noche y tuvo un encuentro con el Señor. Y también José de Arimatea debía tener esas inquietudes. Y qué hermoso que tanto Nicodemo, miembro del Sanedrín, como José de Arimatea, los dos llegaron hasta el final. Los dos estuvieron y permanecieron hasta la misma cruz. Nada de raro tiene que José haya comprendido que la cruz era la victoria de ese Mesías, que ese reino que Jesús ofrecía se distanciaba de todo lo que la política, todo lo que el poder humano ofrecía, que su reino se distanciaba del poder, de la política, de la violencia y de todo vicio humano, y se enfocaba en el amor, en el servicio, en la paz, en la justicia. Era clandestino, era anónimo, pero con esa actitud y acción salió del closet y mostró lo que era ser, convertirse en un discípulo. Miren lo que hace. Baja el cuerpo de la cruz, la anterior. Baja el cuerpo de la cruz, lo envuelve en un lienzo largo y lo pone en una tumba nueva y tallada en la roca. ¡Qué acciones tan extraordinarias! Ahora, subirse, no sabemos cuál era la edad de José de Arimatea, pero naturalmente que hacer eso implicaba cierta destreza. Tomar el cuerpo, aprisionarlo a su pecho, un cuerpo desgonzado. Obviamente la fuerza que debió hacer era significativa. Lo baja de esa cruz, lo envuelve en un lienzo largo y una tumba nueva y tallada en la roca, digna de un rey, es la que usa para colocar el cuerpo del Señor. Él entendió que no era un simple cadáver, era un rey y por lo tanto merecía esos honores y mucho más. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que este señor, José de Arimatea, según la tradición anglicana, fue quien llevó el evangelio a finales del primer siglo a Inglaterra? Y estableció la misión en el corazón del pueblo y que se mantiene hasta la actualidad.
Somos deudores de este gran discípulo, José de Arimatea. Los amigos se fueron, lo negaron, otros lo traicionaron, sus propios discípulos lo dejaron allí. Pero hubo otro grupo que permaneció hasta el final. Ese grupo es el grupo de las mujeres que le habían seguido desde Galilea. Entre ellas, nos dice el Evangelio de Lucas, que habían varias. Unas eran las que financiaban el proyecto, aportaban de su capital para sostener la obra del Señor. Otras eran servidoras de su misión. Otras discípulas exposesas, como la Magdalena. Y su misma madre, María, llegaron hasta la cruz, llegaron hasta el final. Y aunque estuvieron un poquito de lejos, permanecieron. Sus acciones son sencillamente maravillosas. Una vez se dan cuenta, ¿qué va a pasar con ese cuerpo que ha descolgado José de Arimatea de la cruz? ¿Dónde lo colocaron? Se cercioran de lo que ha sucedido, entonces saben que ese cuerpo necesita ser ungido. Y se van a casa a preparar ungüentos, se van a casa a preparar con especias diferentes cosas para poder ungir ese cuerpo. Es un acto de reconocimiento, es un acto de admiración, es un acto y un trato real para ese su Señor, quien ha muerto en esa cruz. Su afán, su diligencia no fue suficiente. Comenzó el día de reposo y descansaron como lo ordena la ley y como su Señor lo había modelado y lo había enseñado. Por eso se quedaron en casa hasta pasar el Shabbat. Ellas son protagonistas en todo el Evangelio. Es la manera de Lucas de reconocer que el reino se acercó, que vino y habitó entre nosotros. Reivindicar a la mujer, quien era olvidada, ignorada, rechazada, ninguneada. Esa manifestación objetiva del reino, visibilizándolas, empoderándolas, es sin duda una acción maravillosa de Jesús y también del evangelista Lucas para su comunidad y para todas las comunidades cristianas que históricamente le han dado su lugar y que debemos seguir dándoles ese lugar. Pareciera que desde aquel entonces la mirada del Señor y del evangelista fue decirles a ellas: esto funciona, no por discípulos que se desaparecen en el momento indicado. Esto funciona por mujeres berracas, valientes, como ustedes, que pagan un precio aún más allá de sus propias fuerzas para que el reino continúe su avance. Nuestras acciones, cercanas o lejanas, intermitentes, parciales o hasta el final, clandestinas o visibles. Creo que nos toca definir y concretar estas acciones de nosotros. Las acciones en el reino de los cielos se visibilizan, son arriesgadas en algunas instancias, prudentes en otras, pero siempre valerosas. Las acciones en el reino se concretan desde la cercanía, desde el involucramiento bondadoso, misericordioso, valeroso, amoroso. Recuerden lo que nos dice el Evangelio de esas acciones que se tienen que concretar.
lo que le hagan a uno de estos pequeños, me lo hacen a mí, dice el Señor Jesucristo. Y claro, viene la sorpresa. ¿Y cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo te visitamos y estabas enfermo? ¿O cuándo te visitamos y estabas en la cárcel? ¿Cuándo lo hiciste? Con uno de los más pequeñitos. Me lo hiciste a mí. A mí, ¿cómo me fascina eso, hermanos? ¿Cómo me parece de maravilloso esto? Miren que las acciones no son estar en el templo. Claro, esto es importante. El calorcito de la comunidad es una maravilla y qué hermoso que hoy estemos juntos. ¡Qué bello! Pero eso no es lo que determina las acciones en el reino de los cielos, hermanos. ¡Ay, qué lindo cantamos! Hasta ofrendamos con generosidad. ¡Qué maravilla! Pero eso no es lo determinante, hermanos. Lo que le hiciste a uno de esos, los más pequeñitos, me lo hiciste a mí. También creo, hermanos, que las buenas acciones expresan el desacuerdo. Cuando no hay justicia, un hijo de Dios, un discípulo, no puede permanecer callado. No estoy de acuerdo, seguramente fue la expresión de José de Arimatea. Y tiene que ser la expresión siempre que nosotros como hijos de Dios veamos que no hay justicia. Cuando se quiere imponer la injusticia, una voz de un hijo de Dios se tiene que levantar. No validamos la violencia. Gracias, Rafita. No validamos la violencia, la muerte, el orgullo o la conveniencia. Una acción buena, evidentemente, es celebrar, reunirnos como pueblo, acercarnos unos a otros, cantar, etc. Pero eso no impresiona al Señor. El compromiso de un hijo de Dios con la justicia es lo que le impresiona. Es lo que hace la diferencia. Así se obra en el reino y lo hacemos como representantes de Jesús, nuestro Rey. Yo no sé qué piensan ustedes, pero en este momento, en este preciso instante, hay una cantidad de jóvenes que no tienen como costumbre ir a una iglesia. Algunos sí, la mayoría no. Pero están en la frontera de Ucrania, en Polonia, recibiendo a los refugiados con una comida caliente, con una frazada, con un medicamento, con un abrazo. Lo hacen de cerca, involucrados hasta la médula. Lo hacen simplemente por amor al prójimo. Y digan lo que digan, hermanos, el amor solo tiene una procedencia. Nuestro Cristo, que en la máxima acción que alguien haya podido llevar a cabo, muriendo en una cruz, vaciándose totalmente, como lo leímos en la carta el día de hoy, vaciándose totalmente hasta no dejar nada de sí, por amor a nosotros, por amor a esta humanidad necesitada, mostró que ese es el camino, el otro, el prójimo. Y así obramos. Así son las acciones de los que vivimos este reino y pertenecemos a este reino. Estos son valientes, cercanos, visibles. Y yo creo que así debería ser la iglesia, hermanos.
Una de las críticas que se le hace a la iglesia tradicional es: ¿y por qué no se involucra en este conflicto? ¿Por qué no pone su postura y va y hace lo que tiene que hacer? Y no es solo ellos, nosotros mismos. Nada de raro tiene que hasta validáramos alguna de esas acciones violentas en aras de mi posición política. Pero saben, hermanos, no tenemos que ir a Ucrania. La realidad está aquí, a la salida de esta puerta. La realidad está allá, a la salida de su casa. Los que sufren, los que lloran, los violentados, los vulnerados, los ninguneados. A ese campo, hasta esa cruz, debemos subir para de cerca involucrarnos con esa realidad. Este es el espacio para los nuevos José de Arimatea, para las nuevas Josefas de Arimatea. Ir hasta donde está la necesidad y extender la misión hasta donde sea necesario. Una palabrita para las mujeres, esas que llegaron hasta el final y esas que continúan dándonos ese testimonio. Ayer se nos fue una de ellas. Ayer se nos fue Yolanda Zuluaga. ¿Saben? Esa era una de Arimatea. No conozco una mujer más transparente que esa. Era tan ingenua, tan transparente, que a veces me daban ganas de cogerla y sacudirla y decirle: ponga los pies en la tierra, que este mundo es cruel. La robaban, le robaban el celular y antes le decía al ladrón: aquí está la plata, y se la entregaba también. Esa era Yolanda. Donde iba, manifestaba el reino de los cielos. Se acercaba al que tenía necesidad. Aquí hay una familia que estaban en esas condiciones. Y porque ella se acercó y les expresó el reino de los cielos, es que hoy también se han convertido en esos de Arimatea. Yolanda llegó hasta el final. Su última mirada, seguramente para su hija, empoderándola, manifestándole el amor del reino, era para decirle que la obra se tiene que seguir haciendo y que esto va hasta el final. Concluyamos. No era un cadáver, era un rey. Era un rey quien moría. Las acciones valerosas de un hombre y de unas mujeres anónimas son el grito que hoy resuena: acérquense, sirvan, amen, pero háganlo hasta el final. Lo hacemos para nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Incline su rostro y oramos.